Muy buenos días. Bueno, estamos acabando un año civil y hay un tema que yo considero que es muy importante y que hace tiempo que no tocaba, que no trataba con vosotros. Tiene que ver con el reino de los cielos. Mucho se habla ahora de reinos y de cuestiones que a veces muy poco o nada tienen que ver con lo que realmente el Señor está diciendo en su palabra, ¿no? Y lleva, por tanto, recordáis, la semana pasada decíamos que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. O sea que todo lo que se diga que no sea correcto con la palabra, más tarde o más temprano será desenmascarado y puesto a la luz. El tema es la obediencia contra la rebeldía. Obediencia contra la rebeldía. Posiblemente hoy solamente nos quedemos quizá en tratar lo que significa la rebeldía, porque el tema es largo. Es largo. Dice Lucas capítulo 6, en el versículo 46, el Señor hace una pregunta. El Señor Jesucristo, este mismo que tratamos de honrar, haciendo lo contrario de lo que Él quiere, pero intentamos honrar, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una buena pregunta. De tal manera que está dejándonos a la mayoría de nosotros en una postura de hipócritas, porque no hacemos lo que Él nos dice. La semana pasada también recordáis que dimos cuenta de un versículo que dice que Él vino a cumplir la ley y que no ha pasado nada hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde de su palabra pasará. Por ejemplo, voy a poner uno. Además está en el principio. Cuando nos regalan la Biblia por error, inmediatamente nos vamos a Génesis, ¿verdad? Porque es el primer libro de la Biblia. Te voy a decir una de las primeras que no hacemos. En Génesis capítulo 1, versículo 14, o sea, no hay que tardar mucho leyendo para encontrarse con esto. Dice así. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Se refiere al sol, a la luna y todas las estrellas y planetas. Se llaman lumbreras, ¿no? En la expansión de los cielos. Pero tenía una finalidad, un propósito de parte de Dios. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea que cuando el Señor puso el cielo, puso el sol, puso la luna principalmente, que son las lumbreras, le llama lumbrera mayor y lumbrera menor, es para que sepamos y aprendamos a contar las estaciones, los días, los años, los meses. O sea, para que nos sirvieran de calendario. Bien, primer fallo. ¿Por qué? Porque hoy no contamos el tiempo, ni los años, ni los meses, ni los días, según la Biblia, sino por otra manera. ¿Será que Dios no sabía lo que hacía y no supo, y nosotros hemos tenido que corregirle? Tal vez directamente hay personas que sí, los satanistas. Hay satanistas de primer nivel y satanistas que simplemente siguen sus enseñanzas sin averiguar de dónde proviene la enseñanza. Pero no dejan de ser satanistas. El que sigue las enseñanzas de Satanás es satanista. El que sigue las enseñanzas de Cristo es cristiano.
Está claro. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, sino por sus frutos los conoceremos. Bueno, yo siempre le he dicho al Señor, nunca quise estar quizá donde estoy, aunque algunos digan falsa humildad, no, es cierto, yo nunca quise estar aquí, nunca quise ser pastor, nunca quise ser predicador, nunca estuvo en mi mente, pero Dios ha querido lo contrario, pero entonces lo que yo debo hacer es hacerlo correctamente. Entonces yo investigo la palabra, leo la palabra y cuando yo leo, por ejemplo, lo que hemos leído en Lucas 6:46, dices, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pues, por ejemplo, ¿por qué no contamos los tiempos como Él dice? Y muchas otras cosas, que podíamos hacer una enorme lista de cosas que el Señor dice, pero que o no hacemos o hacemos lo contrario. ¿A que sí? Por ejemplo, y para los que ya lleváis tiempo aquí, os va a resultar redundante. ¿Qué significa redundante? Que ya lo he dicho muchas veces. Para lo poco que sirve, ¿verdad? Este mes en el que estamos se llama diciembre. Para los nuevos. El mes anterior se llamaba noviembre. El anterior a ese se llamaba octubre. El anterior a eso se llamaba septiembre. Septiembre viene de 7, octubre viene de 8, noviembre viene de 9, diciembre viene de 10. ¿Quién ha dicho que está terminando el año bíblico ahora? ¿Dios? ¿Lo ha dicho Dios? No. No. Y no. Cada uno puede hacer lo que quiera. De hecho, ya lo hacéis. Y se hace, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea correcto. Estamos en el mes 10º. Quiere decir que aún falta el 11º y el 12º. Y además, cuando hacemos esas cuentas, resulta que coincide con lo que dice la Biblia. Porque para los únicos que, no en su totalidad, pero sí en su inmensa mayoría, cumplen la Biblia en cuanto a ese aspecto, por ejemplo, y a otros muchos, son los judíos. Para ellos estamos ahora en el mes 10º. 10º. Quiere decir que cuando ellos celebran el comienzo del año es pues dentro de 2 meses. No, en marzo. A veces en abril. ¿Y por qué esa diferencia? Porque también Dios estableció 360 días. ¿Por qué hay 365? Pues muy sencillo. Porque la tierra sufrió un giro, por eso está así tan inclinada, cuando el diluvio, que no fue una lluvia, sino un golpe, lo dice la Biblia, ¿no? Fueron abiertas las cataratas de los cielos y cayó un agua así, ¡pam! La tierra se inclinó, a ver si sois buenos en matemáticas. ¿Cuánto se inclinó? 5 grados. Y como cada grado es un día, pues ahora resulta que en vez de 360 días, hay, donde antes cabían 360 días, ahora caben 365. Pero si tú, por ejemplo, ¿quién ha estudiado algo de contabilidad o cosas básicas de financiero? Cuando tú vas a hacer un préstamo, ¿entre cuántos días lo divides? Entre 360. Yo me acuerdo de la fórmula, era carrete partido por 100, capital por el rédito por el tiempo partido por 100, y el tiempo eran siempre 360 días. O sea, cuando tu banco calcula tu préstamo, no lo calcula en base a la cuenta equivocada. Ellos, ¿sabes por qué? Porque las cuentas esas las enseñaron a hacer los judíos. Y para ellos son 360 días. Génesis 1:14. Dios lo puso para eso.
Uno de los muchos ejemplos. Bien, algunos dicen, es que tú no quieres que se celebre la Navidad. No, yo es que no quiero nada. Yo simplemente predico la Biblia. Que quiera o yo no quiera, da lo mismo. Pero es que la Biblia no dice nada. Y de fin de año, en el mes 10º, pues tampoco. Tiene hasta sentido. ¿Cuándo empieza a brotar la vida? ¿Cuándo empiezan las plantas a empezar a asomar la nueva vida? ¿Cuándo? En marzo, abril. Comienzo. ¿Y los días? Léete Génesis y verás que era de tarde a tarde, no de las 12 de la noche. Quiere decir que alguien introdujo esos cambios. ¿Quién sería? Si no fue Dios, imaginaos quién sería. ¿Quién? Pues el diablo. Sí, es así de sencillo. Entonces, si seguimos las cosas del diablo, somos diablitos. Pero las seguimos. Por cierto, como dato, ¿sabes que el calendario este que tenemos gregoriano, que lo fabricó un español, por cierto? El último país que lo adoptó como suyo propio, ¿sabes quién fue y cuándo fue? Esto no tienes por qué saberlo, pero te lo digo yo. El último país importante que adoptó el calendario gregoriano, este que creemos que es de toda la vida, fue Rusia en el año 1857. Quiere decir que hasta el año 1957 tenía otro calendario. Los hebreos siguen teniendo otro calendario. Los musulmanes tienen otro calendario. Los chinos tienen otro calendario. O sea que el nuestro no es de toda la vida. Ni muchísimo menos. O sea, bórrate eso porque es que es la monserga que se oye cuando alguien hace algo equivocado. No es que se ha hecho toda la vida, pero pues toda la vida se habrá hecho mal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la obediencia yo creo que tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, algunos ya vais a cenar pasado mañana, ¿no? Con culpa. Vaya tú. Tú dile, Señor. Bueno, dile lo que tú quieras. Yo no te voy a sugerir lo que quieras. Tus oraciones son tuyas. Pero yo te estoy diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y luego hacéis lo que os da la gana. ¿Que podéis hacerlo? Lo que pasa es que las consecuencias siempre serán distintas. Eso sí, yo soy muy libre para hacer lo que quiera. Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo. Si puedes hacer lo que te dé la gana, pero las consecuencias son lo que uno tiene que medir. Para medir las consecuencias, ¿a dónde tendremos que acudir? Pues a la Biblia. Allí está la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando uno obedece en todo, y mi esfuerzo, o sea, mi deseo es obedecer en todo, hasta el más mínimo detalle. Hasta el más mínimo detalle. Lo que pasa es que, bueno, a ver, seamos claros, la salvación no está en eso. Olvídate, yo no estoy hablando hoy de salvación, o ahora en este momento, porque la salvación solamente es en Cristo. También, bueno, ahí ya sí que nos vamos, cada uno hace lo que le da la gana, y creen que tienen razón, pero la verdad es una. Hay una sola verdad, hay un solo camino, hay una sola vida, y es Cristo. También la gente dice, no, yo es que soy, como yo creo en Buda y Buda era una buena persona. Primero, habría que saber si existió. Segundo, si era una buena persona. Y tercero, si la mayoría de sus dichos no están copiados de la Biblia. Que están copiados y mal. Te doy un ejemplo. Muchos hemos oído esta frase y la decimos. ¿Cómo era? A ver. Es sobre el bien, ¿no? Dice, no hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan a ti. Pero ahí aparece la palabra no. En la Biblia no aparece esa palabra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Haz con los demás
como quieras que los demás hagan contigo. La palabra no está, ¿verdad? Y aunque te parezca una tontería, cambia mucho. Porque está diciendo, no, tú, como que no hagas nada es suficiente, pero la Biblia no dice en eso, dice haz con los demás. O sea, vamos a ver, si yo quiero que me vaya bien, los confucianos y eso, confusionistas, confucistas, que confunden, dice, para que a ti te vaya bien, simplemente no hagas nada mal. Pero eso no es cierto. Para que a ti te vaya bien, haz tú el bien. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que la han tomado, la han manipulado, tergiversado. Y son detalles, ¿no? Por supuesto, repito, no están afectando para nada a nuestra salvación, porque nuestra salvación es en Cristo por su obra, por lo que Él hizo, porque murió en una cruz y entregó su vida. Y como la semana pasada os dije, en la Biblia, y aún en el principio de los cristianismos, y hasta os leí lo que dice la enciclopedia católica, no la enciclopedia protestante, sino os leí la enciclopedia católica para que veáis lo clarísimo que lo tenían los primeros creyentes y lo turbio que lo tenemos los últimos. Y es el final lo que se valora, no el principio. Dice la Biblia, mejor es el final de un negocio que el principio. ¿Será eso cierto? ¿Cuántos han empezado un negocio y se ha ido al carajo? ¿Y estás contenta porque estás satisfecha? ¿Vas a aparecer en el libro Guinness porque tuviste un negocio que no sirvió? No. ¿Sabes quién está en el reconocimiento? Bill Gates, el de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Esos. ¿Y cuándo se está valorando? ¿El principio o el final? Yo tengo una magnífica tablet, pero esto no lo fabricó el día que se metió en su garaje. Y ya le damos un premio Nobel por haberse metido en un garaje. No, esto salió después. Una maravilla. Pero es el resultado de su vida. Y en las cosas de Dios también. Es el resultado lo que se valora. Y el resultado de la cruz fue tu salvación. Por eso es lo que valoramos. Y es lo que además dice la Biblia que tenemos que valorar. ¿Queremos valorar el nacimiento? Bueno, vaya nosotros. Pero no está siendo obediente. No está siendo obediente. Porque no solamente no lo dice, sino dice lo contrario. Mi obligación, además, ¿sabes por qué? Porque cuando yo empecé con muchos temores, porque yo nunca tuve planeado, o sea, yo no recibí a Cristo. Por cierto, hace 37 años, estuve de cumpleaños el día 24 de diciembre, ese día sí nací yo de nuevo, porque en la carne ya voy para atrás. Ya para el año que viene, no os digo más que el año que viene me tocaría la jubilación. O sea, mira por dónde. Pero yo nací de nuevo el 24 de diciembre de 1982. Es que eso no se me puede olvidar en la vida, porque fue el cambio más importante y la cosa más extraordinaria que ocurrió en mi vida. Lo cual no le da ningún mérito, ningún valor especial, simplemente pues lo recuerdo con mucho cariño, porque ese día sí nací de nuevo. Un viejo, bueno, que tenía otros 27, ¿no? Un rebelde y amargado como yo, pues que naciera a una nueva vida, a una nueva oportunidad, pues es extraordinario. Pero cuando yo empecé, no empecé con la intención de nada, simplemente estar ahí. Luego el Señor me fue llevando, no me dejaron ni descansar, porque al mes de haber recibido a Cristo, yo ya tenía 3 cargos de responsabilidad en aquella iglesia. Yo era el tesorero, yo era el que me encargaba de los nuevos, y yo era el que me encargaba de todo el mantenimiento. Al mes. O sea que no pude estar nunca tranquilo ahí, sino que siempre he estado con responsabilidad, que nunca busqué, por cierto. Yo no me ofrecí como tesorero, ni me ofrecí como nada. Es más, los que me conocéis sabéis que yo me escondo. Yo llego a un lugar y me siento en la última fila, porque nunca busqué protagonismo de nada, de ninguna manera, ¿no? Y llego a las reuniones, aunque sea del tipo que sea, yo siempre me siento al final, yo nunca vengo aquí adelante. Ojo, no se sienta mal el que viene adelante. Estoy hablando de mí, de mi forma de ser, que soy más bien retraído. Nunca
quise ser predicador, pero un día el Señor me llamó. Pero yo con temor le dije, Señor, yo no sé cómo hacer eso, pero me preocupa muchísimo convertirme en un mentiroso. Y he equivocado la predicación muchas veces. Muchas, ¿sí? Soy sincero. Hemos caído en diferentes clases de errores. Sí. Ahora, lo que yo aprendí de la Biblia es que no me puedo quedar en el error. Porque si me quedara, ya mi orgullo sería superlativo. No quiere decir que no sea orgulloso y que sea una persona humilde. No estoy diciendo eso, porque ni soy una persona humilde y más bien tengo que cuidarme mucho del orgullo. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, le digo, yo no me puedo quedar en un error. Si me he equivocado, Señor, perdóname, y con lo que eso supone, ¿no? A veces de vergüenza o de sentirte mal, hemos tenido que decir, por ahí no. Porque la Biblia dice otra cosa. Y el Señor me advirtió algo. Tú vas a ministrar bajo las condiciones que yo le di a uno de mis siervos. Y ese siervo se le dieron pautas muy claras. Y son las mismas que el Señor me entregó a mí. Vamos a ver. Esto no lo tenía preparado, simplemente lo estoy contando porque me ha surgido. Creo que, es que ya no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, uno de los dos, donde el Señor me dijo claramente, si tú no les dices la verdad, si les dices la verdad y ellos hacen lo contrario, será responsabilidad de ellos. Pero si tú no les dices la verdad, el responsable soy yo. Y sinceramente nunca me ha gustado llevarme las cargas de nadie. Esa se la llevó Cristo, yo no soy Cristo. Y no me gusta la carga de nadie. Así que digo la verdad, ¿cuál era de ellos? A ver, ayudarme porque... eso se lo dice a Isaías o a Jeremías, no me acuerdo. Bueno, pero le dice esto clarísimamente. Tú serás responsable si tú no le dices la verdad a la gente. Yo seré el responsable, tú también. Porque dice, el pueblo caerá por su propia maldad, pero dice, tú serás el responsable. Por eso creo que es Jeremías, porque es el profeta que más marcó y nadie lo quería. Porque decía la verdad pura y dura. Bueno, al estilo Jeremías, que sí es cierto, es Jeremías, dice, ya lo tengo aquí, el 2:19, dice, tu maldad te castigará y tu rebelión te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar, no estoy viendo bien, ¿sabéis? Tengo un problema en estos días. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. O sea, yo no quise, bajo ninguna forma, ser un mal predicador, sino quiero, por todos los medios, ser fiel a su palabra. La segunda cuestión está en Romanos 3:23. Es una verdad y una realidad que la primera recuerda, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En Romanos 3:23 es un versículo muy típico que se usa en los folletos con los cuales compartimos de Cristo. Dice, por cuanto todos sin exclusión, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otro versículo más en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, todos estamos bajo las mismas condiciones. Los santitos que se creen buenos como los canallas que hacen cosas que nos asustamos. Todos. ¿Por qué? Porque el rechazo hacia Dios es de todos. Es más, sabéis que la cuestión más grave con la cual luchamos, los predicadores, los que compartimos el Evangelio, los evangelistas que salís a la calle, es con las personas buenas. Porque como se creen buenos, Cristo les sobra. Eso es para otros, no es para mí.
y estarán en el infierno. Porque sin Cristo no hay salvación. Es más fácil el pecador, es más fácil la persona que sabe, reconoce que yo soy un canalla. Ese es muy probable. Por eso el Señor decía que las prostitutas y los publicanos, o sea, los delincuentes, irían delante de ellos, de los religiosos, al reino de los cielos. Porque se arrepienten. Esa es la única cosa. El Evangelio dijo, vosotros id por el mundo y decir, arrepentíos. O sea que si alguien oye, arrepentíos, y dice, ¿yo? ¿De qué? Nada. Está en el infierno. No es que vaya al infierno, ya está en el infierno. Porque nosotros nacemos en condenación. Todos hemos pecado. Todos. Quiere decir que la salvación es cuando yo paso de muerte, y así lo dice la Biblia, a vida. Pero si no paso a vida, sigo mi camino y termino en muerte. Por eso es el dolor que uno siente cuando personas queridas, cercanas, le estamos compartiendo y son buenas personas, sí, yo no te lo digo, si no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que sin Cristo es imposible la salvación. Porque sabemos dónde van a acabar. En el mismo sitio donde nacieron, en condenación. Porque se pasa de muerte a vida. Y eso pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque traemos una naturaleza que heredamos de Satanás. ¿Por qué digo que la obediencia es el asunto más importante que tenemos que tratar? Pues porque exactamente Satanás es lo que hizo: rebelarse contra Dios. La palabra rebeldía tiene dos definiciones y dos aspectos que la aclaran perfectamente. La primera definición sería grave, pero no más pasable, sino con menos visibilidad. Es no obedecer. Es lo que hace la gente. Le predicas el Evangelio, dices, es Cristo, te ama, te va a perdonar todos tus pecados. Y yo no tengo. Bueno, no obedecer es una rebeldía, pero eso no justifica, ¿eh? Pero hay otra rebeldía que es la de ir en contra. Esa es más grave. Las consecuencias, quiero decirte, que van a ser las mismas. No, ahora no te... claro, yo no soy rebelde pasivo. O sea, no soy rebelde activo, no voy en contra, no soy satanista, por ejemplo. Y ya que descanso. No descanses. Porque tampoco el otro va a ir al cielo. El que no obedece y punto. Y la gran lucha que hay, cósmica, de esto podría hablaros muchísimo. Sabéis que a mí me gusta estudiar cosas muy profundas, que a veces os digo que las voy a traer, pero después yo le pregunto al Señor y a lo mejor es demasiado. Pero yo estudio cosas muy profundas, pero no voy a lucirme aquí delante de vosotros, que a lo mejor ni os vais a enterar de lo que quiero decir. Pero esto que pasa en la tierra es simplemente un reflejo de lo que está pasando en el cielo, o sea, en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo más importante. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo más importante de ti es el espíritu. El cuerpo, si se va a cambiar, vamos a tener un nuevo cuerpo. Pero no vamos a tener un nuevo alma, ni un nuevo espíritu. Ese es el que tenemos. El que viene de fábrica es el que vamos a tener para siempre. Pero el cuerpo no. Esto es simplemente un receptor, un contenido, y en él está puesta nuestra alma y nuestro espíritu, que son los que sí pertenecen ya a la eternidad. Pero la eternidad puede ser en el cielo o en el infierno. Seamos claros en esto. Entonces, como veis, siempre hay las dos posibilidades: obedecer o no obedecer. Siempre tenemos dos posibilidades. Sabes que el mundo también se matiza mucho en la dualidad. O sea, nunca hay un solo Dios, pero a partir de ahí todo es dual. Hay hombre y mujer. Hay bien y mal.
Todo es dualidad. Y hasta nosotros somos duales, ¿no? Nos sujetamos, tenemos dos piernas, ¿no? Con una, pues bueno, si no tienes más que una te apañas, ¿no? Pero nuestro equilibrio y fortaleza, y somos buenos atletas, los que lo sean, ¿no? O buenos futbolistas porque tenemos dos piernas que dan el equilibrio perfecto. Quiere decir que toda la creación está equilibrada en algo dual. Por eso puedes obedecer o no obedecer. Siempre vas a tener la oportunidad. ¿Y sabes por qué está basado en eso? Porque eso en el fondo, en el trasfondo de todo eso está lo que llamamos el libre albedrío. No nos diferencia solamente nuestro aspecto físico del resto de la creación, que sí nos diferencia, digo, no solo, sino que además de todo el componente físico, yo viendo algunos animales, evidentemente, digo, son más inteligentes que personas que yo conozco. Sí, ¿verdad que sí? ¿Tú también conoces animales que son más inteligentes? Hay perros que son una maravilla. Yo, por ejemplo, con Hawk estoy encantado. Digo, si fuéramos al menos en carácter así como Hawk, el perro de Nathan, qué bien nos iría, ¿eh? Porque es una maravilla de perro. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que ese libre albedrío no podría, que por cierto es lo único que nos diferencia. Lo único. No sería de ninguna utilidad si resulta que no pudiéramos elegir nada. Si yo vengo marcado como vienen los animales, como vienen las plantas, como viene todo el resto de la creación, viene marcado para lo que tiene que hacer, punto. Es una información como el grano de trigo, o como el grano, como la semilla, ¿no? En una semilla, aunque tú la veas chiquitita, en esa semilla está contenido todo lo que es la planta. Quiere decir que el día que tú la sueltas en la tierra, esa semilla empieza a crecer, pero de acuerdo a un código genético que ya tiene ahí guardado. Entonces, tú no lo ves, pero a lo mejor esa semillita tenía un código genético para ser un gran árbol y otro para ser un árbol pequeñito, de la misma clase. Porque en la semilla, en la simiente, está ya toda la información. Bueno, en el aspecto animal nosotros también tenemos así. En la semillita, en la simiente ya viene, pues quizá cómo vamos a ser de altos, de gordos, del color del pelo, de los ojos, todo viene ahí. Eso ya lo ha descubierto la ciencia, o sea, la Biblia lo dice de siempre. Pero la ciencia, ya sabes que la ciencia es ir descubriendo lo que Dios ha hecho. Eso es la ciencia, no inventan nada, ni fabrican nada, ni hacen nada nuevo. Simplemente están descubriendo lo que Dios ya hizo. Pero bueno, vamos avanzando mucho en ese asunto. Entonces, el libre albedrío está basado en que yo tengo posibilidad de elegir. Es más, ahora lo estamos viendo. Hay muchos hombres que eligen ser mujeres y muchas mujeres que eligen ser hombres. Otros eligen ser gatos, otros lagartos. Hombres de 40 y tantos años o 50 eligen ser niñas de 6 años. Si supiera lo que le diríamos los madrileños, que lo tengo ahí. Por WhatsApp. Es muy típica la frase de madrileña, pero bueno, no la voy a decir por respeto al Señor. O sea, podemos elegir. Ahora un perro no puede elegir ser perra. Ni un mono elige ser mona, ¿verdad que no? Nosotros podemos hacer esa estupidez porque tenemos libertad. Y es lo que nos diferencia. Y Dios la respeta, pero nunca sus consecuencias, ¿eh? Nunca. Cuando tú tomas una decisión, en la decisión, así como en la semilla está implícito lo que es, en tu decisión está implícito lo que pasa. Pongo el clásico ejemplo, el veneno. Yo he hecho ahora veneno en mi agua, soy libre para echar el veneno, cianuro, no sé qué, el veneno que quiera, soy libre de echarlo, nadie me lo puede impedir. Ahora, una vez que me he bebido el agua, ¿hay algo que yo pueda elegir? No, estaba implícito en mi decisión que me iba a morir. Era libre, por eso dice Pablo, todo me conviene, todo me es lícito, sí, para lo que quieras, pero no todo te conviene, ¿verdad que no? Bueno, es un ejemplo extremo, pero la vida está compuesta de muchas de estas decisiones, porque estamos hablando de que
lo que Satanás quiso pisotear, lo que Satanás quiso violar fue la autoridad de Dios. ¿Recuerdas? Quiso poner su trono ni siquiera a la par, sino por encima. Dice, pondré mi trono por encima del de Dios. Claro, tomó esa decisión, pero el resultado fue que cayó. Se le quitó todos los privilegios que tenía. El Señor permitió que estuviera aquí, ¿sabes para qué? Pues precisamente por el libre albedrío, porque yo le he preguntado, ¿por qué no lo destruiste en aquel momento? Porque, muy sencillo, si yo no tuviera posibilidad de elegir el bien o el mal, pues no sería un ser humano. Si todo estuviera marcado, si todo estuviera ya preparado, algunos dicen, no, Dios ya ha previsto tu vida y hagas lo que hagas, ya Dios te determinó. Mentira. Aunque sí habla de predestinar, pero nunca puede ser eso. La diferencia está en que Dios sí conoce lo que has hecho, las estupideces que has hecho o las buenas decisiones. Sí sabe que las has hecho, pero no las predetermina. Y dice, bueno, a ver, los que estáis aquí habéis sido predestinados para salvación, los que están ahora en otro sitio para muerte. No. Por cuanto todos pecamos. Si hay alguna predestinación, es a la muerte. Segura. O sea, Dios no puede manipularnos de esa manera, si no, ya no podríamos decir que somos hechos a su imagen y semejanza. Bueno, si hubiera exterminado a Satanás en aquel momento cuando le desobedeció, y sobre todo cuando lo venció Jesús en la cruz, que está clarísimo que fue derrotado, pero ahí está todavía fastidiándonos la vida. Porque todavía tenemos que ejercitar nuestra libertad. Por eso, yo la ejecuto a favor de la Biblia siempre. O diría siempre que puedo, o siempre que no me traicionan las emociones, ¿verdad? De ahí el ejemplo que os puse al principio. Bueno, si Dios dice que hizo eso, ¿por qué? ¿Quién soy yo para cambiarlo? ¿Que lo cambian? Sí. Pero allá ellos. Es un problema de ellos. Y lo fue mío en un tiempo, pero ahora yo no quiero que ese sea mi problema, sino que trato por todos los medios de obedecer, como recuerdas la semana pasada que os decía, hasta deleitarme. Y que Dios se deleite y decir, este hijo mío hace todo el esfuerzo posible por agradarme. Porque no solamente ya es la obediencia, el paso mayor es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y Dios nunca se agradará de algo que es mentira. Nunca se agradará de algo que no dijo. O cuando se hace lo contrario de lo que dijo. No se le agrada a Dios. Olvídate de ese asunto, porque es una mentira más de Satanás. Ay, no pasa nada, si todo. Sí pasa. No lo vemos inmediatamente, pero sí pasa. La cuestión, como decía, es que todo como que se divide en dos. Fíjate, hasta nuestra propia vida está partida en dos. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, dice en el capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo, ya tenemos los dos, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa doble ánimo? Bueno, nosotros que ya hemos estudiado mucho, ¿verdad? Todos sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que el espíritu es la intuición, la conciencia y la comunión con Dios, ¿no? Que el alma es el pensamiento, los sentimientos y la voluntad. Y que el hombre físico se divide en morfología, fisiología y anatomía. Ve, las tres grandes ramas que estudian al ser humano en lo físico. Sabemos todo eso, somos muy listos. Bueno, estamos hablando del alma, y el alma tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué es un loco? Esquizofrénico. Esquizo significa con dos frentes, o sea, dos mentes. Y tenemos cantidad de esquizofrénicos diagnosticados. Y la totalidad, incluidos nosotros, todavía no diagnosticados, pero que tenemos doble mente. ¿No tenemos doble pensamiento? ¿Sí? ¿O solo soy yo? Yo y Pablo decía, porque lo que quiero hacer no lo hago. Pensamos una cosa, hacemos otra,
Porque los sentimientos también, claro, se van duplicando, doble ánimo. Ah, por cierto, ánimo es alma. Y alma es el aspecto psicológico, ¿verdad? Entonces, que la tenemos dividida, la tenemos dividida. Cuando son casos muy graves, y hemos tenido algunos muy graves, ¿sabes? Lo único que ha hecho que se vuelvan otra vez a juntar lo máximo posible, quizá no logramos la perfección, cuando estemos en la presencia del Señor, sí, ahí ya todo será perfecto. Pero hemos logrado nosotros como iglesia, con una fórmula bíblica, vamos a llamarla así, ¿y sabéis cuál es la clave? Obediencia. Si yo tengo mi mente dividida, si no sé qué hacer, si pienso para allá y lo contrario, bueno, tienes que centrarte en uno. Entonces, ¿cuál será en el que tenemos que centrarnos? Bueno, aquí la tenemos en la pantalla, en la Biblia. Tú te centras en la Biblia y dices, bueno, yo no sé qué hacer con respecto a este asunto. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Céntrate en eso y se acabó el problema. ¿Te saldrá bien? ¿Te irá perfecto? ¿Lo harás correcto? Y además tu mente se centrará y ya no estarás como un loco. Porque ¿cuántos días, ponte la mano en el corazón, cuántos días te comportas como un loco o loca? ¿Cuántos? Así. Por eso, porque nos descentramos, perdemos el centro y por eso hacemos cosas rarísimas. Por eso necesitamos obedecer. Pero primero quiero que reconozcas, porque no hay sanidad si no hay primero un reconocimiento de la enfermedad. Si yo no me siento mal, pero digo, no, estoy bien, y no voy al médico, pues la sanidad mía, lo más probable es que acabe en la tumba. Pero tú primero reconoces la enfermedad. Malestar, fiebre. ¿Sabe que la fiebre es la primera reacción? Cuando algo anda mal, tienes fiebre, pues o lo sabes porque es habitual, o tienes que ir al médico a ver qué anda mal en tu organismo para que se haya calentado. Bueno, en el aspecto anímico, pues muchas cosas también nos sirven como señales que debemos de observar. Entonces, si el problema más grave es la rebeldía, si no la identificamos, pues no vamos a ponerle remedio. Y si no le pones remedio, te arrastrará a lo peor de lo peor. Muy probable hasta la condenación por no haber aceptado la salvación que Dios te da, porque el rebelde evidentemente es una persona muy orgullosa, más orgulloso que Satanás, que quiso ser más que Dios, pues no lo hay. Entonces, esas dos almas, recuerda Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, dice, lo primero es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque va para allá y dice, uy, me habré equivocado, no, pues será para allá y está bandazos todo el día y no hace nada. Hay personas que en lo cotidiano sin haber tenido una experiencia de nuevo nacimiento son más centradas y tú los ves que tienen éxito. Dicen, yo voy para allá y voy para allá y nadie me desvía. Y otros, que tú lo conoces, que pues eso, hoy me compro un piso, ay no, mejor me compro un chalet, mejor no me compro nada. Así están, y eso es locura. Ya te digo, muchos ya cada vez más están diagnosticados, pero el resto estamos por diagnosticar. Pero tenéis la esperanza, o tenemos la esperanza de que si nos atenemos a la palabra de Dios, tranquilo, tú vas a ser exento de pasar por ese trámite, por ese daño en la mente, porque doble ánimo, primero inconstante. ¿Sabes? En el Edén había un solo pensamiento. Cuando Dios crea al hombre, solo había un pensamiento. Solo había un sentimiento y solo había una voluntad. Agradar a Dios, vivían en perfecta armonía y estaban centrados. Ahora, cuando viene Satanás, ¿sabe lo que hizo? En esa conversación que tuvo con Eva, simplemente creó en ella
duda. Se empezó a abrir. ¿Será que Dios es tan bueno como dicen? Ya empezó a dividirle el pensamiento. Pensaba, sí, pero como le estaba diciendo, es que, ¿ves? No quiere que seas como Él. Claro, no, Dios no es bueno conmigo. Ya abrió la mente al primer ser humano. Ella luego a Adán le abrió la mente. Y a partir de ahí, esa separación ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Por eso hoy Dios es anecdótico, o sea, su presencia en el mundo es ridícula. Perdóname, Señor. En cuanto a que ya nadie cree en Él. Algunos confiesan su nombre, sí, todo el mundo. Hasta los demonios, no dice eso la Biblia, que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no cambia. ¿Por qué? Porque creer no es saber su nombre, simplemente, sino que hay que ir un poquito más, y es obedecer. Esta es la clave de un hijo de Dios. ¿Recuerdas la primera pregunta? ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque es la clave. Por ahí empieza todo. Ahora, obedeces. Entonces, esa duplicación de pensamiento se empieza a unir y te vuelves una persona equilibrada. El apóstol Santiago tiene yo siempre lo he predicado muchas veces antes. Fíjate, lo predicaba más cuando era pues un líder de célula, ¿no? Porque me encantaba lo que dice Santiago y me sigue. Por cierto, vamos desarrollando el libro de Santiago, ni siquiera capítulo por capítulo, sino porción por porción ahí en los devocionales del martes. Y los que vienen a los devocionales, ¿cuántos venís? Impresionante, ¿no? Lo que enseña Santiago, es increíble. Y hay una parte que como a mí me resultó súper útil, yo siempre la comparto, que está en el capítulo 1 del propio Santiago. Y yo lo voy a leer así. Tampoco estaba en el guión, ¿eh? Y ya me quedan 3 minutos, imagínate. 46 minutos. Bien, yo voy a ser rápido, ya verás. Porque, repito, solamente voy a tratar de que maticemos y sepamos diagnosticarnos en decir, soy rebelde. En principio, con lo que hemos leído, ¿tú crees que eres rebelde, sí o no? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria. Sí, ¿verdad? Pero vamos a ver el grado y nivel. Y fíjate, el versículo 2, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que se prueba de la fe, produce paciencia. La paciencia es madurez. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Cuando alguien está loco, ¿cómo decimos, por lo menos en España? Esta persona no está en sus cabales. Y aquí dice que precisamente cuando superamos las pruebas, y la superación de las pruebas es por medio de la obediencia a Dios, a su palabra, dice, nos volvemos perfectos y cabales, llegando a una madurez absoluta, tanto que dice, sin que os falte cosa alguna. Por eso, cuando alguien no solamente está instruido en la palabra de Dios, porque el conocimiento por sí solo, ¿qué hace? Envanece. Sino que está con el Espíritu. Eso es una persona sabia a la cual uno acude a pedir consejo, porque sabes que está centrado, está en sus cabales. Cuando alguien predica algo que no está en la Biblia, ¿estará centrado? No. Predica sí, pero no está en la Biblia. Es lo contrario de lo que Dios dice. Por ejemplo, no está en sus cabales, no está centrado, porque el que se centra no puede salirse de la palabra de Dios en su totalidad. Yo no puedo coger un versículo como se hace, ¿no? Y machacarlo hasta que diga lo que yo quiero que diga. Eso no es lo correcto, ¿no? Ni muchísimo menos. Por eso, como os decía, el éxito es volver a un solo pensamiento, y dice Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. Es muy importante este versículo. Tómate nota. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en eso concentra tu pensamiento. Y céntrate. Y eso está en la palabra. Amén. Que estamos todos loquitos. Pero yo no quiero que vayáis al psiquiatra y os diagnostique loquitos de verdad. Por supuesto que es un principio de Satanás, es el que lo mezcla, lo mezcló en nuestra creación, y además ha demostrado que es muy contagioso, muy contagioso. Un solo chisme, se riega rápido, ¿verdad? Por ejemplo, las que nadie se sienta ofendido en el oído más que los que lo hagan. En el baño se ponen a criticarnos. No saben que las paredes oyen. Eso me decía mi abuela. Y no tengo micrófonos, ¿eh? Pero Dios es bueno. Y las que os habéis metido en el baño a criticar, porque eran el de mujeres, claro. Dios os ha oído. Y de alguna manera, nosotros también. No sé lo que has dicho, pero sé que algunos nuevos se han asustado diciendo, pero es que se meten al baño y lo que largan allí. Aparte de lo que hay que largar en un baño, ¿no? O sea, parece que es una evacuación total. No sabía yo que habíamos hecho unos baños tan buenos. Bien. Acarrea maldición. Indudable, ¿no? Y además, no importa el número de los rebeldes. Porque, claro, eso han pensado siempre, no, como somos muchos los rebeldes, Dios tiene que decir, vale, me habéis ganado. No. Mira, Daniel capítulo 9, dice en el versículo 11 y en el 13. Todo Israel traspasó mi ley. ¿Cuántos? Todo. Y habla de Israel, que se las dan de que tienen toda la ley, ¿no? Apartándose para no obedecer tu voz. Está orando con el Señor. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Añado, que Cristo dijo que no pasaba y está vigente. Sigo. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. ¿Más claro? Acarrea condenación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque el justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Si también los malos van a recibir su merecido. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, ahora la pasamos mal, pues está diciendo, vais a ser retribuidos, pero cuando venga el Señor, ahí sí, todos los malos, todos van a caer, pero mientras tanto convivimos con ellos. Y viene con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni obedecen. Pues repito, puedes hacer lo que quieras, pero te llegará la consecuencia. Que libremente tú has elegido, ¿eh? Libremente la tienes que elegir. Por eso,
Pero mira, no valen los padrinos, porque estamos eligiendo por un niño. ¿Y si el niño no quiere? ¿Tú has elegido? Bueno, ya ves que las cárceles están llenas de... Vete a cualquier cárcel, si puedes entrar, y a ver, todos los reclusos que tengan certificado de bautismo, y todos lo tienen. ¿Y dónde están? En la cárcel. Porque no garantiza nada. Solamente es una decisión propia. Los cuales, dice el versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor. Esto es tremendo. Y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, pero no parcialmente, los que creemos en toda la Biblia. ¿Cuántas veces decimos, no, yo creo la Biblia de tapa a tapa? Bueno, entre esas dos tapas está la forma de contar el tiempo y no lo crees. Entonces ya no es de tapa a tapa. Es desde la segunda hoja para adelante. Y si empezamos a quitar hojas de lo que no creemos, dejamos la Biblia en 3 hojitas. ¿A que sí? De tapa a tapa es de tapa a tapa y punto. No solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. Porque cuando venga el Señor, para ser glorificado en sus santos, santos son los que se han apartado de las costumbres del mundo. Por eso yo te digo, tú verás si te quieres apartar totalmente, si no, no, allá tú. Pero recuerda lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque dice, ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio, dice Pablo, ha sido creído entre vosotros, estos tesalonicenses. Y para ellos, para los que realmente queremos apartarnos de todo mal, hay una bendición especial. Yo sé que Dios tiene algo. Sabes que hay una gracia común. Cuando llueve, llueve sobre todos. Por más cristiano que seas, como no tengas paraguas te mojas, ¿verdad? Pero a veces la gracia especial también la recibimos los que de alguna manera queremos agradar a Dios. Como Pablo dice, no es que seamos ya perfectos, no, pero tenemos también claro y nos hemos centrado ¿en qué? En Cristo. Y cuando tú centras tu vida en Cristo, entonces el resultado será magnífico, maravilloso. Si algún día se presenta la oportunidad, tenemos uno de los ejemplos de los cuales, fijaos, uno no puede sentirse orgulloso, porque el orgullo en principio es pecado. Pero hay cosas en las que uno ha participado y has aportado tu granito de arena que nos dan satisfacción interior. Apartando orgullo, esa satisfacción interior cuando uno ve un resultado, pues te anima a seguir adelante. Y quizá algunos os lo haya contado y yo estoy hablando de él sin su permiso, pero si conocierais el testimonio, por ejemplo, de Natanael, porque es drástico, no porque él sea el único que nos encontráramos con esa situación. Mira, aquí con gafas está sentado otro, este de aquí, el que a veces toca la batería, ¿lo viste? Y Natanael, son casos drásticos que pasaron de un extremo, pero muy extremo, al centro, no al otro, al centro. Pasaron a Cristo y Él ha centrado sus vidas, y he centrado sus vidas, y centrado sus vidas. Y hoy conozco que su objetivo no es otro más que esto, glorificar a Dios. Porque ya con los años hemos aprendido que ni siquiera satisfacernos a nosotros mismos, sino glorificar a Dios. Cuando Él venga,
que se encuentre con una iglesia, o sea, con un cuerpo que responda a sus movimientos. Para explicarme, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero cuando el cuerpo va por un lado distinto al que dice la cabeza, eso se llama una anomalía. Si yo quiero levantarme y no puedo, ¿cómo se llama eso? Si quiero levantar esta pierna y resulta que levanto esta o no levanto ninguna, ¿eso es normal? Si a alguien le pasara eso, corríais al médico. Bueno, en la iglesia de Cristo funciona así. Cristo dice, ahora vamos a hacer esto, y no lo hacemos. Rebeldía pasiva, no obedecer. O hacemos lo contrario, rebeldía activa. Directamente ir en contra de lo que Dios dice. Yo te diría que te posiciones. Reconoce que hay rebeldía en tu corazón. Si reconoces que hay rebeldía en tu corazón, ya empezamos a dar un paso importante. Pero todos, y mi llamamiento en esta mañana es sobre todo para los rebeldes pasivos. En España decimos, líbrame del agua mansa. ¿Sabéis? Esta semana se ahogó una familia. Por cierto, era un pastor evangélico en Londres. Se ahogó una familia entera, casi entera, en una piscina. Si se hubieran tirado a las cataratas de Niágara, no había ninguna duda de que se iban a ahogar. Pero se cayó, o estaban en una piscina, agua mansa. Uno, otro y otro. Como iba tragando ese agua mansa. Y te metes a veces en un río y tú lo ves así, y resulta que nada, unos centímetros por debajo hay una corriente enorme, te metes y te lleva. Ahora, cuando tú ves las cataratas de Niágara, ningún loco se va a tirar ahí. Por eso dice, líbrame del agua mansa. Porque de la turbulenta ya me sé librar yo, no me voy a meter. Y sé que algunos habéis sido realmente malos, en lo que el mundo incluso cataloga como malos, porque malos somos todos, ¿no? Según lo que dice la Biblia, Romanos 3:23. Pero claro, dice, es que fulanita, que es tan buena, la señora, ¿es mala? Sí, es rebelde pasiva. Si cuando tú le has hablado de Cristo ha dicho no, se va a ir al mismo infierno. Triste. No hay un infierno para rebeldes pasivos y otro para rebeldes activos. No. Por eso, si eres tan amable y me acompañas, vamos a orar unos instantes. Cuando uno detecta una enfermedad, lo primero que hace es correr al médico. Nuestro médico se llama Jesucristo. Él es el que trae vida, trae sanidad, trae liberación. Por favor, rebeldes pasivos. Los activos ya lo han hecho. Por eso yo no tengo nada que decirles a los rebeldes activos, porque ya lo han hecho, ya han reconocido. Es más, si miras el ejemplo que hay en Mateo 21, verás que había un rebelde activo que dijo, ni hablar, yo no voy. El padre le dijo, vamos a trabajar. Y decía, que no. Pero fue. ¿Y sabes lo que hizo el pasivo? Decir, sí, ahora mismo estoy allí. Y no apareció nunca. Por eso es el agua mansa. Yo les tengo temor por vuestras vidas. Mosquitas muertas os llamamos en España. Y miren qué mosquita muerta, que parece que no hace nada, pero es más peligroso. Así que por favor, reconoce tu pecado. Ahí empezará un proceso de sanidad. Tú tienes que empezar a centrarte en la Biblia. Por eso es importante que vengas a los Conéctate, que vengas a los 12 pasos, a los 25 pasos, no importa cómo se llaman. Pero por favor, empieza a centrar tu vida, a centrar tu mente, a centrar tus sentimientos, a centrar tu voluntad. Eso es lo que salvará tu alma. Tu espíritu y tu alma lo salva Cristo, claro. Pero el alma, ese conflicto
solamente es cuando obedeces. Por eso, Señor, hoy declaramos que somos rebeldes. Claro que lo somos. A veces ni siquiera lo reconocemos porque hay orgullo en nosotros y nos cuesta reconocer que nos equivocamos, que no estamos haciendo lo correcto. Pero hoy, Señor, queremos sincerarnos delante de ti. Estamos en tu presencia porque sentimos esa misma presencia. Y por eso, bendito Rey, empezando por mí, todos, Señor, reconocemos que hemos pecado y que estamos lejos de tu gloria, pero solo a través de ti hemos vuelto al camino. Y todavía tenemos áreas pendientes, todavía hay muchas dudas, muchas incertidumbres en nuestros corazones, pero es porque todavía seguimos con un pie en el mundo y otro en tu iglesia. Todavía seguimos pensando cosas del mundo y pensando en lo que dice tu palabra. Dile, Señor, si tú quieres, levanta tu mano. Hoy quiero centrar mi vida en tu palabra, porque ahí encontraré sanidad, ahí encontraré santidad, ahí encontraré liberación, ahí encontraré sanidad para mi alma, que está a veces muy enferma, muy debilitada por vivir en dos pensamientos. Como dice Santiago, es cierto que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y todo lo que emprendo se me cae, tal vez porque vivo en esa inconstancia, en esa doble mente, en esa esquizofrenia. Delante de ti reconocemos, Señor, nuestro pecado. Perdónanos, perdónanos y límpianos de esa maldad. Y por nuestra parte, Señor, vamos a proponer estudiar la Biblia, leerla y estudiarla y entenderla, para que nuestra vida realmente sea correcta. Y ahora, centrados en ti, queremos adorarte. Aprendí el valor de tus palabras.